Inversiones y rentas, un podcast de USA Gestión Inmobiliaria. ¿Te gustaría conocer cuáles son los 5 criterios importantes a la hora de seleccionar una inversión exitosa? ¿Quieres incrementar tu patrimonio rápidamente utilizando financiación externa para tus inversiones? ¿Estás cansado de tener herramientas de inversión que no funcionan y no sabes el por qué? Felipe Samper y María Gómez te sumergirán en el fascinante mundo de las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Prepárate para explorar estrategias financieras inteligentes, descubrir oportunidades de rentas pasivas y desbloquear el potencial para alcanzar la libertad financiera. Bueno, Felipe, estamos hoy en el podcast para hablar de cómo pedir hipotecas en Estados Unidos para adquirir inmuebles, ¿no? Muy bien. Lo primero que hay que decir que el pedir una hipoteca para comprarte una casa no es algo que solamente haga la gente inversora. O sea, cualquier persona que se quiera comprar una vivienda para vivir como primera vivienda suele casi siempre pedir una hipoteca, ¿no? Sí. Pero antes de meternos de cómo funciona el apalancamiento en Estados Unidos, creo que deberíamos hablar un poco de cómo son esas hipotecas en España, porque sí que hay bastantes diferencias. Como ya hemos comentado en otros podcasts, a la hora de pedir una hipoteca en España no te mira el banco, solamente te mira la renta que tú has generado de trabajar. Sí. Da igual que tú tengas X mil euros al mes de ingresos por alquileres o de otros tipos de ingresos. Bueno, sí importa, pero ayuda, pero no es... Pero no es determinante. No. De hecho, nosotros, cuando fuimos a pedir la hipoteca para el piso en el que vivimos, teníamos otro piso alquilado que estaba bien alquilado, sí. Y le dijimos, es que de este piso estamos recibiendo X. Sí. Y dijo, no, a mí eso me da igual. Sí. O sea, no me sirve para nada. Así es. Entonces, nos dijo que podía estar alquilado o no. O que no nos pagas en un día. Entonces eso no lo contaban. Eso no lo contaban. ¿Cómo funciona, Felipe, pedir una hipoteca en Estados Unidos? Vale, pues lo primero que te miran es tu capacidad de pago. Entonces, esa capacidad de pago el destino a la hipoteca no puede ser superior, por lo general, superior al 30%. Hay entidades que te llegan a dar el 35% de lo que ganas mes a mes en hipoteca, ¿vale? En una cuota hipotecaria. Te miran ese porcentaje, la capacidad de pago, que se llama, y en segundo lugar, pues te financian, por lo general, si es para una vivienda habitual, el 80% del valor de la propiedad que vas a comprar. Oye, ¿y cómo funciona pedir hipotecas en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos sí que es verdad que te siguen financiando en base a tu capacidad de pago, la cual van a mirar entre el 30 y el 35% de lo que generas, y también lo que pasa en el caso de Estados Unidos es que no van a mirar lo que generas trabajando, sino lo que generan tus activos en esa empresa, ¿vale? Entonces, el asunto es que si tus casas compradas en $150,000, ellos deciden que la cuota máxima que puedes pagar es $780 al mes y que te van a dejar 100,000, pues mientras eso cuadre, da igual lo que tú ganes en tu trabajo en España. Lo que miran es lo que genera tu empresa. Nosotros, Felipe, la verdad es que en la empresa que tenemos, la gran mayoría de todos los clientes han comprado todas sus propiedades en efectivo. Han mandado dinero allí a su cuenta americana y a través de esa cuenta americana han comprado esas propiedades. Pero si los que han decidido apalancarse, ¿hay alguna limitación a la hora de pedir una hipoteca por ser extranjeros? Bueno, a ver, en la banca americana tradicionalmente se genera un credit scoring. Entonces, ese credit scoring lo que va... es un número que va en función de tus ingresos y los pagos que haces con tarjeta, sobre todo de crédito, ¿vale? Que respetas esos pagos, que los pagas todos, no tienes ningún problema, que haces muchos pagos de ese tipo. Entonces, conforme tú ganas dinero y digamos así, te metes en tarjetas de crédito, generas ese credit scoring. Y entonces, al final, como ven que tú estás pagando, lo que terminan es dándote esas hipotecas en función de esa, digámoslo así, crédito que te pueden llegar a facilitar. Entonces, sí que es verdad que allí en Estados Unidos esto es vital para poder tener una hipoteca, es vital tener el credit scoring. Nosotros, al ser extranjeros, no tenemos acceso a ese tipo de sistema, entonces lo que hacemos es trabajar con empresas inversoras que funcionan como una banca tradicional a la hora de hacer un préstamo hipotecario, ¿vale? Entonces encontramos varias compañías con una de ellas es con la que terminamos trabajando porque tienen mejores condiciones de acceso al crédito para los extranjeros.
y es fácil conseguir ese acceso al crédito. ¿Qué documentos hay que presentar? Pues en realidad lo que tienes que hacer es tener inversiones inicialmente con un valor superior a $150.000 ya en Estados Unidos, presentar esas escrituras de esas propiedades y tus escrituras de la empresa y ver el cash flow que están generando esas casas ya alquiladas. Y de ese modo la entidad ya decide, pues, si mira, tienes 200.000 de valor de empresa, yo te doy 160.000. Sí, digamos que bueno, que nos piden como más pruebas, ¿no? Más justificantes. Sí, de cómo funciona la empresa, pero poco más. Poco más. Bueno, sí. Al final casi nos parecemos a los americanos. ¿Nos puedes hablar qué ventajas y qué inconvenientes tiene hipotecarse en Estados Unidos? Bueno, pues a ver, realmente las mismas que podemos tener aquí. Lo que pasa es que en este momento pues podemos estar hablando que como desventaja pues tendríamos que hablar los tipos de interés. En el mercado americano están mucho más altos, estamos hablando en torno al 9% para gente extranjera, cuando aquí en España pues a lo mejor estaríamos hablando de un 4, un 4,5. Uy, pero eso no es mucha diferencia. Sí, a ver, es bastante diferencia, pero también es cierto que a la hora de invertir, el resultado que tú obtienes invirtiendo allí ese dinero, aunque tú pagues un 9% por el dinero que te dejan, también los resultados de los alquileres son mucho más altos. Con lo cual, aunque pagas más intereses, también es cierto que la renta de alquiler es mucho más alta. O sea, tú aquí, ¿a qué persona conoces que habiendo gastado 50.000 euros en una propiedad inmobiliaria, la tenga alquilada en 975? A nadie. Es que en España es casi imposible en una vivienda habitual. Mientras que nosotros en Estados Unidos sí que lo tenemos. ¿Por qué lo tenemos? A mí me daría igual pagar una hipoteca de $300 al mes. Estoy ganando más que en España aún así. Ya. Entonces, claro. ¿qué más da pagar más intereses si también tengo mucha más rentabilidad? Oye, y como ventajas, ¿cómo puede cambiar el proyecto de inversión en Estados Unidos si estás dispuesto a apalancarte? Al final, yo me imagino que si, bueno, has generado ahorros como para una casa, pues la pagas en efectivo y como que te olvidas del tema de hipotecas allí, ¿no? Sí. Pero si tienes más posibilidades o a lo mejor más ambición o quieres un proyecto pues más grande, más ambicioso, ¿cómo cambiaría esa situación? A ver, ¿qué es lo que ocurre? Y perdona que haga un matiz, ¿vale? Pues si tú confías realmente en el proyecto y lo miras a medio y largo plazo, pues no es lo mismo si tienes 80.000 y te los gastas en una casa que sacas todos los meses $1.000 limpios, pues bien, estupendo. Pero si realmente coges esos 80 y compras dos casas de 100.000, con esas dos casas de 100 tú pones los 80, el banco pone 120, ¿qué es lo que pasaría en esta situación? Que ya tienes dos propiedades, cada una de las cuales te puede generar ese retorno de 1.000 limpios. Estás diversificando tu patrimonio. Si una casa no está alquilada, la otra sí. Entonces, sí que es verdad que a la hora de apostar por el proyecto, el hacer más compras e hipotecarse es muy buena solución para diversificar el patrimonio y que funcione a la larga mucho mejor. ¿Qué explicación le das o qué solución le das a gente un poquillo agobiada como yo, que a lo mejor se ha hipotecado en Estados Unidos para comprar 3 casas, pero una está sin alquilar y está agobiada pensando que tiene un préstamo que pagar? A ver, no tienes que estar agobiado si haces bien los números, porque si tú tienes 3 o 4 propiedades, aunque una no esté alquilada, ¿vale? Y tú tengas un préstamo que pagar, pues yo qué sé, de $800, porque tienes hipotecadas la mitad de las propiedades. Tú pagas todos los meses $800. Si 2 propiedades no están alquiladas o una no está alquilada, sigues teniendo un beneficio bastante elevado. Con lo cual, lo que tienes que tener es los números bien hechos para conocer en todo momento qué es lo mínimo que tú tienes que ingresar, ¿vale? Y en el momento que ese punto no lo respetases, incluso qué colchón de seguridad tienes en la empresa. Puedes tener ahí un dinero disponible para estos sucesos. No hay que tener miedo, lo único que hay que hacer es los números para tener todo bajo control y estar tranquilo. Otra ventaja que se me acaba de ocurrir de invertir en inmuebles allí es que al final estás invirtiendo en dólares. O sea, no nos olvidemos de que el dólar es la moneda, es la divisa por excelencia. Sí. El euro puede ser una moneda fuerte, el yen también, pero al final la que es más fuerte de todas y la que es más segura es el dólar. De hecho, cuando hay crisis mundiales, el dólar se encarece. Sí, así es. Sí, lo hemos visto recientemente con la guerra de Ucrania y Rusia, y sí que es verdad que antes de aparecer la guerra con un euro pues comprabas 1,20 dólares y por ejemplo en este momento estás comprando con un euro $1,08. ¿Por qué?
pues precisamente el dólar se ha encarecido por la incertidumbre que producen estas guerras o otras situaciones de mercado diferentes que también las hay. Entonces, cuando hay incertidumbre en el mercado a nivel global o mundial, todo el mundo, los chinos, los europeos, todo el mundo que tiene unas ciertas nociones financieras, lo que quiere son dólares. ¿Vale? Por lo tanto, invertir en propiedades que estás apalancado incluso en ellas y estás generando un patrimonio en dólares, pues imagina que tienes todo tu patrimonio en dólares. Sí. ¿Vale? Es muy buena opción en un momento de crisis. Mientras que si lo tienes en euros y pasa lo que sea con el euro, pues puede valer la mitad el día de mañana. ¿Vale? Y esto ha pasado en otros países donde sus monedas se han devaluado mucho o depreciado y al final es una pérdida de poder adquisitivo el que tienes. ¿Qué es lo mejor? Pues tener dólares. Si tú tienes dólares vas a estar mucho más protegido. Es un factor importantísimo que no le damos la suficiente importancia, pero que hay en otros países del mundo como en Latinoamérica que lo tienen muy, muy claro y que tener sus inversiones en dólares es lo que quieren, porque Estados Unidos funciona. Al final es como un seguro de vida también. O sea, de su dinero. Sí. Es como el que tiene pues un cajón lleno de oro. Sí. O sea, sabes que el oro siempre va a valer dinero. El oro nunca se pasa de moda. Así es. Y de hecho, para comprar ese oro del que hablas, las onzas cotizan en dólares. Y si tú quieres comprar oro, necesitas dólares. Si no lo haces tú, es el intermediario el que lo hace. Pero necesitas dólares para comprar oro. ¿Cómo resumirías este top 3? Al final hemos hablado cosas bastante interesantes. Siempre, espero, vamos. Bueno, pues mira, yo diría que hay que elegir muy bien dónde inviertes. Tienes que seleccionar el mercado más estable, más seguro, con la moneda más fuerte y generar tu patrimonio en ese mercado. Sí, yo también diría que al final si tienes una planificación y tienes una estrategia bien pensada, bien meditada, con los números bien hechos, pues que puedes invertir en Estados Unidos te permite no solamente obtener esas rentas, sino crecer en patrimonio. Así es. Y también diría que tú lo sabes, María, y lo hemos hecho, hay que superar los miedos. En España tener una hipoteca lo vemos normal, pero tener en Estados Unidos como que da más respeto, porque como que no lo conoces, ¿no? Pero si al final es lo mismo y si estás bien informado, pues puedes obtener grandes retornos de este tipo de inversiones. Sí, así es. Bueno, Felipe, vamos a cambiar de tema, aunque no nos desviamos demasiado de Estados Unidos. Vamos a hablar de criterios para elegir una inversión exitosa. Hemos considerado o hemos seleccionado 5 puntos de los que vamos a hablar ahora que consideramos que son necesarios a la hora de tener en cuenta para realizar una inversión y que, bueno, no hay inversión segura al 100%, pero que nos garantice bastante éxito. En primer lugar, yo creo que estaríamos hablando de que es importantísimo conocer los costes iniciales de la operación. ¿Cuánto nos va a costar esa operación? Pero no solo iniciales, sino también de mantenimiento. Tanto si invertimos dinero en una entidad bancaria como en cualquier aseguradora, ¿qué porcentaje de esa inversión me va a costar? Es importante decir que a medio y largo plazo, a menos costes iniciales tengamos y de gestión, de mantenimiento tengamos, mayor va a ser nuestro rendimiento. Entonces, podemos minimizar esos costes desde un primer momento para maximizar la rentabilidad. Sí, además, en segundo lugar, yo creo que también es importante conocer el mercado en el que voy a invertir esos fondos, pero no el mercado en este momento actual, en este mes, en este año, sino tener un contexto global de cómo ha funcionado históricamente a lo largo de muchos años y cómo ha funcionado ese mercado frente a otros, para poder elegir bien y tomar una buena decisión. Sí, por ejemplo, si yo voy a invertir un dinero en el IBEX 35, que es el mercado de la bolsa española, en las 35 empresas más importantes, pues al final lo que yo tengo que mirar es cómo ha funcionado ese índice a nivel histórico, qué resultados puedo tener expectativas de obtener, todo en base a cómo ha funcionado anteriormente. Da igual que en este momento pueda parecer mejor o peor, pero sí que es interesante conocer ese índice a lo largo del tiempo. Y al final es que invertir en un mercado que apenas se revaloriza a lo largo del tiempo, pues como a lo mejor ha podido pasar en el IBEX 35, pues ¿qué seguridad nos puede dar de tener beneficios si hoy entro? Pues mejor irte a uno que históricamente ha funcionado. Sí, ahora que hablas de horizontes temporales y de tiempo, también hay que tener en cuenta el horizonte temporal en el que yo estoy invirtiendo,
por mis propios intereses, pero no solo eso, sino también el horizonte temporal de la inversión que estoy realizando, porque tienes que dar tiempo a que esa inversión realmente funcione. No es lo mismo, por ejemplo, invertir en un plazo fijo, donde el horizonte temporal es mucho más corto, que pueden ser, por ejemplo, 12, 15 meses o incluso 18, que invertir en fondos de inversión donde el horizonte temporal ya es mayor. Y si ya eso sumamos que son de renta variable, pues ni te cuento, ahí ya podemos hablar de 3, 4 años. O 7. O 7 si es en países de vías de desarrollo. Sí. O sea, lo que quiero decir es que tienes que darle tiempo a que esa inversión funcione independientemente de tus necesidades personales de que funcione. Claro, es que ¿qué pasa? Que al final el horizonte temporal que tú dices, que sería el tercer punto, es algo pues que hay que tener muy en cuenta, porque al final ese dinero lo vamos a poner en una inversión para obtener resultados, y para obtener esos resultados debemos tener en cuenta que debemos mantener esa inversión durante ese mínimo de años, para que las cosas funcionen dentro de la normalidad y obtengamos buenos beneficios. Eso sí que es verdad que implica que, llegado este momento, nosotros seleccionemos un buen producto que se ajuste a nuestro horizonte temporal, que no metamos más dinero del que vamos a poder necesitar si ocurriese algo. Y hablando de necesitar dinero si ocurriese algo, el cuarto punto que consideramos muy importante a la hora de tener en cuenta es la liquidez. ¿Con qué facilidad puedo recuperar yo ese dinero si me surge un imprevisto en casa y de repente lo necesito? Y necesito vender esa inversión y recuperarlo en mi cuenta. Obviamente, a mayor liquidez, es decir, a mayor facilidad con la que yo puedo recuperar ese dinero, pues menor rentabilidad. Pero creo que hay que encontrar un equilibrio entre cuáles son mis necesidades, qué capacidad de ahorro tengo, qué otros ahorros tengo, cómo necesito esa inversión y jugar con la liquidez. Claro. Y por último, y el quinto punto, sí que es verdad que nos tendríamos que fijar en el binomio rentabilidad y riesgo asumido. Entonces, nosotros tenemos que buscar la rentabilidad con la que nosotros vamos a estar contentos y que podemos esperar de esta inversión, pero también tenemos que conocer qué riesgos vamos a asumir. Es decir, por ejemplo, si yo ahora estoy dispuesto a invertir 10.000 euros a 5 años y mi objetivo es ganar un 20% en esos 5 años, el máximo riesgo que debería de estar dispuesto a asumir es un 20%. Eso sería el peor de los casos. Lo ideal sería riesgo 10 y rentabilidad 20. Buscar este binomio en el cual la rentabilidad sea superior al riesgo asumido es lo que haría perfecta esa inversión en el horizonte temporal del que estamos contratando o buscando. Y como top 3, después de nuestros 5 puntos clave a la hora de invertir, ¿qué dirías en el top 3? Pues yo me quedaría con la importancia que tiene analizar el mercado en el que tú estás dispuesto a invertir. Sí, hay que estudiar. Hay que estudiarlos bastante atrás en el tiempo, no solo en el momento actual. Y luego el horizonte temporal en el que estás dispuesto a mantener esa inversión. Pase lo que pase. O sea, tienes que ser un dinero que, bueno, que si lo quieres poner a un horizonte temporal largo, si te surge un imprevisto en casa, tienes que contar con otros ahorros. Correcto, sí. E incluso contar que a horizontes temporales largos, lo ideal también es que puedas meter dinero cuando las cosas no van bien, porque eso luego en el futuro te da mayores retornos. Bueno, y en último lugar, yo diría que es muy importante que la rentabilidad a la que tú puedes esperar de ese mercado en el que vas a invertir frente, como decía antes, al riesgo que estás dispuesto a asumir. Nunca perder de vista ese binomio riesgo-rentabilidad. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que tengamos todos felices inversiones Sí, eso estaría bien. Con estos 5 puntos clave. Nos alegramos que sigáis ahí con nosotros una semana más. Y nada, cualquier consulta, como siempre, encantados de poder escucharlas y poder tratarlas en próximos podcasts. Eso es, nos escuchamos, gracias. Muchas gracias, un saludo. Inversiones y rentas, un podcast de USA Gestión Inmobiliaria. Escúchanos en las principales plataformas de podcasting. Si quieres ampliar información, visita nuestra web usagestioninmobiliaria.es.